como dicen los ingleses, impressive. Un montón de gente, estoy un poquito así, ¿no? Pues nada, señores participantes, compañeros, colegas, para mí es realmente un honor y una gran responsabilidad abrir este ciclo de ponencias. Bueno, seguro que varios de vosotros me conocen o han oído mi nombre, no por nada, porque estoy pisando este escenario de la refrigeración industrial aquí en España desde 1984. Sobre todo en el sector de la industria de refrigeración, digamos, pesada. Por cierto, una de las primeras cosas que yo hice cuando comencé a colaborar con Javier fue intentar cambiar el nombre de refrigeración comercial, anteponiendo la refrigeración industrial como algo realmente superlativo a la refrigeración comercial, que bueno, pues mira, algo un poquito por andar por casa. No es una refrigeración comercial, es una refrigeración ligera. Y os puedo asegurar, muchísimo más complicada que una instalación de refrigeración industrial, donde al final, mira, en lugar de una válvula electrónica súper sofisticada, nosotros le ponemos un cassette que es como, con perdón, la descarga del váter y unos tubos así y más o menos todo funciona. Con lo cual, lanzo la idea de cambiar el léxico en el RAE y pasar de la definición o denominación de refrigeración comercial a refrigeración ligera. Bueno, la verdad es que tengo en demasiado aprecio vuestra profesionalidad y vuestro tiempo para hacerlo perder. He intentado en esta presentación no servir lo que los ingleses llaman reboiled fish, es decir, pescado rehervido. Presentaciones ya vista y intentar que realmente, si soy capaz, podáis ir a casa con algunas cosas de provecho. Y como ha dicho muy bien Manel, si no, es porque sois first in class, sois los primeros de la clase, con lo cual, congratulaciones. Una de las razones para las cuales se están haciendo más comunes las instalaciones de refrigeración indirecta, es debida a varios elementos que yo llamo elementos apremiantes. Una es, bueno, saltamos el índice, lo iremos viendo. Una es la crisis, dejáronla llamar así, crisis de griego cambio, de los gases, de parte de los gases halogenado, fluorado, en concreto los CFC y los HFC. CFC que tenían además un potencial de ODP, lo digo en inglés porque desgraciadamente he trabajado 40 años en una multinacional americana, con lo cual me resultan más fácil los acrónimos en inglés. Ozone Depletion Potential, potencial de decaimiento del ozono. Y muchos gases con valores de GWP, en español creo que es potencial de calentamiento global extremadamente elevado, valores de 3.000, 4.000, como podían tener el R404 y otros gases que más o menos todavía están menos. Estos cambios, dictaminado también de lo que son los drivers, que lo veremos, comerciales y de la sociedad, han impulsado un cambio positivo. ¿Por qué? Porque la necesidad de reducir el uso de este tipo de gases y ha permitido desarrollar sistemas que permitan su confinamiento en sala de máquina o al exterior. Y eso ha permitido la utilización más difusa de gases con problema cierto de toxicidad, es el caso del amoníaco, el R717, o peligrosidad por inflamabilidad, por ejemplo, el R290, el propano, o el R600, que es el butano. Todo esto ha provocado un desarrollo tecnológico que ha hecho sí que
Debido al alto coeficiente de prestaciones de estos gases, el COP, y el desarrollo tecnológico que lo ha seguido, pues estemos hoy en día en condiciones de proponer soluciones indirectas, lo veremos con gráficos, puedan competir en términos de lo que yo llamo life cycle cost, es decir, ciclo total de vida, mejores que instalaciones directas, es decir, expansión directa, y esto tiene tanta verdad en el sector de la refrigeración ligera como en el sector de la refrigeración industrial. Bueno, a ver si se me olvida algo. Pues, terminaré al final, intentaré exponer de la forma más concisa posible lo que son las ventajas, un resumen de ventajas, desventajas y amenaza o peligros de estos tipos de sistemas. Bueno, pues hemos visto que uno de los elementos apremiantes para este cambio, esta crisis, ha sido la legislación medioambiental. Esto soportada por la normativa a nivel mundial, normativa y leyes de la Comunidad Europea, refrendada por leyes de obligado cumplimiento en España. Además de esto, hay otros dos factores que empujan este cambio, que son lo que yo llamo drivers. No sé cómo se puede traducir en español. Por drivers creo que lo entiende todo el mundo. Entonces, estos drivers son de dos tipos. Uno social y uno, lo veremos, de mercado. ¿Cuáles son los drivers sociales que empujan este cambio? Pues la seguridad para las personas, medioambiental, sostenibilidad energética. Después, evidentemente, la necesidad de realizar instalaciones que estén acorde a la legislación normativa medioambiental vigente. Y por último, probablemente hay más, pero yo he querido resignar esto, una fuerte sensibilidad a la escasez de recursos naturales. Veremos el fuerte impulso que estamos dando a instalaciones que permiten no consumir agua en los procesos de condensación. El segundo tipo de driver son los drivers de mercado. ¿Qué está pidiendo el mercado? Bueno, la seguridad es el primer paso. La gente no va a trabajar para morir, va a trabajar o para hacerse daño, va a trabajar para vivir y lo mejor posible. Entonces, el primer elemento es pensar por encima de todo a la seguridad para los trabajadores, comunidades vecinales, la producción y al mismo tiempo asegurar la continuidad del negocio. Yo voy a utilizar mucho este aspecto. A mí las palabras ahorro energético, COP, bien, me suena muy bien. Pero lo que a mí me suena muy bien es un cálculo que rara veces hacemos, y lo veremos al final, de ser capaces en vuestras propuestas de ir a proponer sistemas que permitan a nuestro cliente final, la industria cárnica, la industria de la fruta, mejorar su competitividad. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los mejores clientes? Los que ya tenemos. Si nosotros somos capaces de proponer instalaciones que mejoran su competitividad y le hacen crecer, es mucho más fácil que un cliente que ya tenemos nos vuelva a comprar que ir a buscar nuevos clientes. Es una forma muy egoísta de ver las cosas, pero pensar en esto. Todas las veces que hacemos una instalación nos centramos siempre en el COP, en el SERP y todo. Oye, ¿y todo esto cuánto impacta en la unidad de producto? ¿Vale? Pues es un ejercicio difícil, pero si nos acostumbramos a pensar de esta manera, pues yo creo que puede ser interesante. Sobre todo nos da más motivos de competitividad y buscar estos valores agregados o unique selling value que es tan difícil encontrar en algo que está considerada desafortunadamente ya una utility. Como la electricidad, como el gas, todas las instalaciones son iguales, todos los instaladores son iguales, solo al final es una cuestión de que funcione y de precio, y quizá de plazo de entrega.
Hoy, pues al final habrá un turno de preguntas, pero si lo que digo os suena raro, pues oye, pues me cortáis que yo no voy a comer a nadie. Bueno, otro tipo de cosa importante en los datos de mercado es lo que he dicho antes, el impacto del sistema de refrigeración en la competitividad del producto y en la cuenta de resultados. Entonces, vamos a premiar el concepto de life cycle cost versus el concepto de primera inversión. Es decir, ¿cuánto cuesta esta instalación? Pues muy bien, 100. Y al final de 10 años, ¿cuánto cuesta? Yo, en mi última etapa de Johnson, estaba intentando que al lado del precio, evidentemente al final de una oferta hay que poner un precio, también establecer con parámetros lo más objetivos posibles lo que era un LCC. Oye, mira, que esta instalación al final de 10, 15 años, pues mira, este es el coste de primera instalación con su amortización, estos son los costes de mantenimiento que os vais a enfrentar, estos son los costes de energía, este es el coste de agua y lo que sea. Entonces, estos dos parámetros, esto nos permite realmente dar soluciones que sean las más ventajosas posible para nuestro señor cliente final. Otro tema muy importante que es un driver de mercado son los plazos de entrega. Hoy en día el ciclo de retorno tiene que ser rápido. Cualquier inversión tiene que dar un resultado relativamente corto. Entonces, vamos a intentar proponer sistemas que, primero, tengan una seguridad de funcionamiento. Segundo, que tengan una seguridad en los plazos de entrega. Tercero, que estos plazos de entrega sean lo más cortos posible. No tengo mucha experiencia en lo que yo defino como refrigeración ligera, pero, por ejemplo, una instalación industrial media, aparte, una vez que está todo montado, todo soldado, aislado, probado, pues mira, ahora llegan tres super técnicos, 4 meses o 3 meses poniendo en marcha la instalación. Pues si todo este proceso nosotros somos capaces de hacerlo en fábrica e inclusive darle al cliente una máquina que está probada no solo como funcionalidad, pero también como test de performance. O sea, oye, yo he comprado una máquina que da 450.000 frigoría. Y digo frigoría con mucho honor porque yo soy de los viejos, entonces los kilovatios sí sé que son, pero frigoría me mola más. Entonces, pues, oye, es un concepto que yo llamo plug and play. Quien me ha escuchado otra vez, y lo vuelvo a repetir porque lo encuentro gracioso, el plug and play, es decir, enchufa y funciona, es exactamente lo contrario de plug and pray. Enchufa y resta, ¿no? Pues este es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque permite al industrial que está haciendo una multimillonaria inversión con el funcionamiento de su instalación, de su planta, evidentemente no es solo la planta de refrigeración, es todo un conjunto, pero acortando estos plazos, acortamos los tiempos de retorno de la inversión, con lo cual yo creo que es un punto extremadamente importante y cada vez más demandado por el mercado. Otro punto que estáis viviendo todos los días es el alto coste para personal de alta cualificación, su escasa disponibilidad y su cada vez más escasa disponibilidad a desplazarse. Realmente, por ejemplo, os doy un dato que es un poquito escalofriante. De las pocas escuelas de formación profesional que había en España, una de las más renombradas era del Clot de Barcelona. Ha cerrado por ausencia de demanda. Es decir, que tenemos que pensar en instalaciones que requieran mucha tecnología y mucha mano de obra en fábrica y muchos test en fábrica, pero lo menos posible de intervenciones a 200, 300, 400 kilómetros. La gente ya, inclusive si la pagas, y es muy normal, quieren tener una calidad de vida superior. Bueno, no voy más allá, hay muchas más cosas que decir, pero voy a entrar al grano. Sé que os gustan mucho los esquemas, y así que estamos hablando de, espero no ofender a nadie, creo que lo que estoy pasando es Reboiled Fish. Conocéis todo el mundo
que es, pero hay que explicarlo, ¿no? Entonces aquí tenemos dos instalaciones, hay una de sistema directo, no sé si la principio se ve, sistema directo donde pues el refrigerante, que es un sistema muy primitivo, neandertal, diría yo, pues tenemos el refrigerante que hace su ciclo, que es el compresor, el condensador, su sistema de expansión, y pasa de la sala de máquina a la zona ocupada. O sea, el mismo refrigerante que... perdona. El mismo... Bueno, no me puedo levantar, vale, con lo que me gusta a mí. El mismo refrigerante que comprime el compresor, pues es el mismo que se distribuye por todas las zonas de la fábrica. Serán cámaras, serán salas de manipulación, serán tanques de vino refrigerado para controlar la fermentación, lo que sea. Al lado tenemos un sistema indirecto. El sistema indirecto de una parte de refrigerante que alguien llama refrigerante primario, yo también lo llamaré refrigerante primario, que se queda en una zona confinada, como he dicho antes, normalmente una sala de máquina o al exterior, una terraza, una zona fuera de la fábrica. Hay un intercambio térmico que puede ser de varias maneras, puede ser un Vaterus, puede un shell and plate, puede ser un shell and tube, puede ser un intercambiador de placa, que son los que se utilizan en este momento. Y aquí, este refrigerante primario refrigera lo que yo llamo frigoportor. El RAE no está frigoportor, pero todo el mundo me entiende. Frigoportor o refrigerante secundario. Para evitar confusiones, yo prefiero llamarlo frigoportor. Me entendéis todo, ¿no? Permitir, como no soy español, soy italiano, pues me permitís esta licencia. Pues entonces, a la zona ocupada, ¿qué va? ¿El refrigerante? Pues no, va este refrigerante secundario o frigoportor, que se distribuye a lo largo de toda la instalación. Esto es la nuez de la cuestión, es decir, yo estoy limitando muchísimo con este sistema la cantidad de refrigerante. Y después lo veremos en números. Sí. Mira, sí me puedo levantar. Qué bien. No te oye. Aquí puede ser. Y esto detrás, ¿no? Como se ve que los periodistas famosos. Vale. Se le oye mejor, ¿no? ¿Me oís bien? El bolsillo, pues vale. Sí. Ala. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? ¿El fondo? Sí. Vale. Perfecto, intentaré no girar. Bueno, aquí vamos un poquito más en el detalle. Estamos hablando de circuito indirecto en los tres casos y aquí vemos tres ejemplos. El primero es probablemente el tipo de circuito que todos pensamos, es decir, una sala de máquina donde hay un chiller que enfría un frigoportor y este líquido, como he dicho antes, se distribuye por toda la fábrica. Tenemos un sistema análogo que pero ya no es cerrado. ¿Por qué? Porque esta agua que yo he enfriado, y hablo de agua porque en este caso casi siempre es agua, no sé si hay otras cosas, pero 99% agua, la distribuyo, por ejemplo, en un aéreo refrigerante para fruta. Este es un sistema que se utiliza muchísimo, por ejemplo, en la conservación de las manzanas, de las peras, en hidrocooler, por ejemplo, para poder, digamos, enfriar el producto manteniendo un elevadísimo grado de humedad relativa de manera que no se reseque el producto. Y en el caso y se pueda prolongar, evidentemente, lo que se llama shelf life, vida de estantería, creo. O sea, la vida útil, con lo cual, pues a lo mejor una manzana pues, puede durar, como está durando ahora, 13 meses, en cámaras de refrigeración. Y el tercer sistema, que es un sistema que tiene estándar Intercon, es lo que se llama el water loop. ¿El water loop qué hace? Pues tiene un circuito, en este caso es un poquito al revés, es decir, aquí tenemos
una salmuera o un agua glicolada, que lo que hace es transmitir su calor al aire y esto permite enfriar el condensador del sistema de refrigeración que puede ser distribuido. Este es un sistema clásico, por ejemplo, puede ser en un supermercado o almacenes de, digamos, no grandes dimensiones, donde realmente centralizamos la condensación, ponemos una serie de aparatos autónomos que tienen estos también una cantidad de refrigerante muy pequeña, porque no se necesita desde el compresor ir a buscar un condensador que está a la atmósfera a 2 metros, 3 metros o a 15 metros. Con lo cual, de esta manera, en esta parte estamos reduciendo la capacidad de carga de la instalación. Bueno, vamos a ser un poquito más profesionales, y aquí vemos en esquema un sistema clásico de sistema directo. En este caso hablamos de un sistema de 134A con 3 compresores, un condensador por aire. Esto está en la cubierta, toda esta parte estará normalmente en sala de máquina y después, como he dicho antes, todo el refrigerante primario, pues a distribuirlo por las camaritas, por las cámaras, por las salas de manipulación, por lo que sea. Esto es otro sistema directo, pero de tipo, digamos, industrial amoníaco. En este caso concreto tenemos 2 compresores de tornillo, tenemos un condensador evaporativo, tenemos un separador, es un sistema por bombeo, entonces nosotros mantenemos aquí un líquido, en este caso es baja temperatura, pero da igual, puede ser menos 10, puede ser menos 5, puede ser menos 40 o lo que sea. Y desde aquí, a través de bombas, pues impulsamos amoníaco líquido en un título normalmente 4 veces 4 a 1, es decir, si yo quiero vaporizar 1, tendré que bombear un caudal másico de 4 veces lo que yo necesito en mis evaporadores, y el retorno pues tendrá una fase de vapor, pero también tendrá otras 3 fases de líquido que siguen. Este es un sistema que lo veremos, tiene un grandísimo contenido de amoníaco. A nivel anecdótico, pues una de las últimas cosas que me pasó cuando yo estaba en Barcelona, dirigiendo el departamento de contracting, pues hubo un incendio en una panadería de Rubí. La instalación tenía 6.000 kilos de amoníaco y tú no veas cómo hemos saltado de la cama a las 2 de la mañana para correr con todos los técnicos, los bomberos y todo esto, porque esta instalación estaba en el centro del pueblo. Y esto es lo que hablamos de los drivers sociales, nadie quiere tener una bomba al lado. No sé, creo que ya no funciona, pero Frigo, la fábrica de helados, tenía en la zona justamente del Clot, una fábrica de helado con 15.000 kilos de amoníaco, en medio al pueblo, al lado de una escuela. ¿A que nadie va a comprar una casa, un piso al lado de una bomba de este tipo, no? Pues, esto, digamos ya entrando más en concreto, eso es un ejemplo, estas fotos han sido cedidas por RIM. Esta es un sistema directo, sistema bombeado, es, digamos, una foto de lo que vimos antes, el separador con su sistema de bombeos. Estamos hablando, esto el cliente es una cosa muy concreta, el cliente es Fontestà, creo que es de la zona de Valencia, una potencia de 4.700 kilovatios, tenemos 10.800 kilos de amoníaco con una ratio de 2,3 kilos de amoníaco por kilovatio frigorífico. Me gusta mucho dar valores numéricos, es una sesión técnica, con lo cual pues queremos también números, ¿no? Aparte de mis palabras. Esto es otro sistema, pero ya pasamos a un sistema indirecto industrial. Esto es para Martínez, embutido Martínez en Cheste, otra foto por gentil concesión de RIM. Estamos hablando de que tenemos 4 chillers instalados, uno de reserva, enfriamiento -7,
1438 kilovatios, una carga de refrigerante de 360 kilos y pasamos a 0,25 kilos por kilovatios. ¿Veis? Una caída dramática de lo que es el contenido de amoníaco. Seguimos. Esto es el sistema de aire acondicionado del aeropuerto de Heathrow, en Inglaterra. Esto es una instalación que hizo Johnson Control en Inglaterra. Estamos hablando de 6.700 kilovatios con un contenido de 135 kilos de amoníaco con una carga específica entre 200 y 300 gramos para mantener la unidad de medida 0,2, 0,3 kilos por kilovatios. Aquí también, inclusive menos. ¿Por qué? Porque aquí se está utilizando un intercambiador de placa, en otro caso se utilizaba un shell and plate, tipo Vaterus, es decir, tenemos una carcasa y unas placas dentro de la carcasa. Bueno, y aquí venimos a la última fase, digamos lo que es el último resultado de la tecnología. Estamos hablando de sistemas indirectos, chiller, con la modalidad plug and play. Son sistemas, mientras aquellos estaban construidos in situ, con lo cual evidentemente requerían una puesta en marcha, un personal especializado que se desplazara, etcétera, etcétera. En este caso, todos estos sistemas tienen la potencialidad de ser probados en fábrica. Después hay empresas que tienen estas estructuras, es el caso de Intercon, un poquito de publicidad porque me pagan, entonces pues, oye, pues algo tendré que decir, ¿no, verdad, Javier? No, bromas aparte. Intercon tiene unas magníficas instalaciones que permiten, por ejemplo, en el caso de la Amolite, tenemos un chiller, en este caso 721 kilovatios, ¿vale? Una carga de 50 kilos, y fijaros, pasamos de los 200, 300 gramos a 70 gramos por kilovatio. Realmente un gran trabajo de ingeniería. Y en fábrica, imagino que mañana lo vas a enseñar, ¿verdad? Tenemos una sala de prueba con su sistema de condensación y su sistema para, digamos, evacuar la capacidad frigorífica que generamos, para poder hacer pruebas de performance en las condiciones que el cliente ha contratado. Con lo cual el instalador tiene una seguridad, dice, oye, mira, he vendido pues una planta de 200 kilovatios y llamo al cliente para que antes de enviarlo vea que esta instalación, esta planta realmente, este chiller realmente da 200 kilovatios. ¿Vale? Entonces tenemos el primer ejemplo, que es el Amolite, 70 gramos. Tenemos un sistema, digamos, más industrial, más convencional, pero siempre es un chiller, siempre es posible probarlo, donde tenemos una carga específica de 250 gramos por kilovatio. ¿Por qué? Porque esto es un compresor de tornillo convencional, entonces en lugar de tener sistemas de placa, tenemos sistemas Vaterus, con lo cual evidentemente necesita una carga crítica más elevada para poder funcionar. Después, el sistema Chillpack de Johnson Control, volvemos a caer en valores de 81 gramos, pero aquí tenemos una condensación por agua. En este caso tenemos una condensación por aire. Y finalmente, saliendo del mundo del amoníaco, pues un chiller con R290, lo veis, ¿no? O estoy tapando la visión a alguien. Bueno, soy guapo pero no soy transparente, como decía un amigo mío. El Intervat MWW, que tiene una carga específica también muy baja de 100 gramos por kilovatio. Bueno, os he prometido de graficar este avance en el tiempo de la tecnología que ha permitido bajar la carga de refrigerante en las instalaciones. Aquí hay una comparativa donde tenemos los sistemas inundados hasta 4.300, 4.200, lo que vimos estaba aquí. Después, sistema de expansión directa centralizada, digamos valores que van de 3.500 a 2.000 y poco. Tenemos centrales compactas, ya bajamos a
Otro tanto, mini centrales, expansión directa distribuida, sistemas compactos, chiller de carga crítica, ya nos estamos acercando a los valores que deseamos, chiller de 152A, chiller de 209 de propano y finalmente el Amolite, que es el que, según nuestra información, en este momento detiene el récord de carga crítica más baja como ratio. Bueno, ¿cuáles son los aspectos clave que tenemos que tener en consideración cuando diseñamos un sistema indirecto? Primer elemento, la elección del gas. Evidentemente, este gas tiene que tener ODP0, tiene que tener GWP lo más bajo posible, estamos hablando de valor, en caso del amoníaco 0, en caso del CO2, polémica, entre 0 y menos 1, ¿cómo que menos 1? Sí, porque yo para hacer un chiller lo que estoy captando es CO2 del aire, con lo cual estoy quitando capacidad de efecto invernadero a la atmósfera. Pero bueno, detalle. Evidentemente, un COP elevado, porque esto me garantiza un buen rendimiento del sistema. Tengo 10 minutos más y creo que voy a terminar feliz. Después, tengo que determinar el tipo de chiller, y muy importante, y hablaremos de esto, el sistema hidráulico más funcional, nivel de potencia requerido, el tipo de condensación y decidir qué tipo de condensación, de compresor voy a poner. En función de la potencia, pues es mejor ponerlo, y de las condiciones, será mejor poner un alternativo, pues será mejor poner un centrífugo o un tornillo. Tengo que cuidar mucho, como evidentemente en un sistema indirecto necesito unas bombas para activar la circulación del fluido frigoportor, pues tendré que cuidarme muy mucho en salud de buscar un sistema de bombeo que sea lo más eficiente posible. Un sistema de caudal variable, poder ser, y ya veremos una curva de selección, de optimización de la bomba de caudal variable. No es suficiente poner una bomba de caudal variable. Después hay que programarla para que dé el máximo de eficiencia. Y finalmente, una atenta selección del fluido intermedio. Yo no voy a entrar mucho en detalle porque si no iría pisando las ponencias de mis colegas que vienen después, que tratarán cada uno de estos temas con muchísima más profesionalidad y profundidad. Así que voy a dar simplemente una pincelada, lo que dicen los ingleses, un appetizer, un aperitivo, y después ya cada uno de estos temas será profundizado en el transcurso de las siguientes ponencias. Lo digo porque aquí daremos algunas cosas, algunas notas sobre la selección del fluido intermedio, que se debe ser muy atenta. ¿Por qué? Porque evidentemente el fluido intermedio tendrá que tener los mejores coeficientes de transmisión, el mejor calor específico, la mejor viscosidad, densidad, no tiene que ser corrosivo y evidentemente su composición tiene que ser compatible con el material que nosotros utilizaremos en la tubería. Hablaré de esto un poquito después. Y evidentemente el coste. Pues mira, si hacemos un fluido refrigerante a base de Chanel número 5, no sé cómo funciona, pues probablemente tiene todas estas características, pero creo que es un poquito prohibitivo desde el punto de vista del coste. Bueno, hemos hablado de Life Cycle Cost. Aquí tenemos dos comparativas. Esta es la primera. Esto se refiere a la simulación de una instalación frigorífica de 300 kilovatios, media temperatura, y 75 kilovatios en baja temperatura. Y vemos dos sistemas de transcrítico, una con compresores en paralelo, versus un sistema de amoníaco. En este caso utilizamos el amoníaco. En este caso tenemos dos fluidos refrigerantes. Tenemos el amoníaco como fluido refrigerante primario
Y este amoníaco tiene su circuito, sus compresores, su condensador, sirve para enfriar el CO2, que sabemos que a alta temperatura tiene una alta presión, con lo cual conlleva toda una serie de problemas, que está solucionado con el sistema transcrítico. Y aquí vemos que el life cycle cost, digamos, el más competitivo es este sistema. Evidentemente, todos los cálculos hay que hacerlo en una determinada condiciones, sobre todo decir que todo esto es válido por temperaturas ambiente superior a los 20 grados. Cuanto más bajamos la temperatura media ambiente, más competitivos se hacen estas dos soluciones. De hecho, en el norte hay un paralelo que se define como el paralelo del CO2, que me parece que es el 45 por allí. Por encima, las soluciones transcríticas son altamente recomendables. Por debajo de esto, como dice un amigo mío, depende de varios factores. La segunda comparativa que tenemos son sistemas, digamos, de chiller de HFC, 290, Amolight, chiller de amoníaco, condensado con condensador evaporativo, y chiller de amoníaco condensado por agua. Bien, dejando aparte estos dos, porque son soluciones análogas, los que a Javier sorprendió y a mí cuando discutimos con Juan Carlos Rodríguez de Johnson y todo esto, pues que los life cycle cost de la solución Amolight con condensación por aire tuvieran gastos energéticos, es el azul, algo superior, pero no tanto, con un chiller de amoníaco con condensación evaporativo, y evidentemente pues inferior a un chiller de amoníaco condensado por agua. Hay que decir que está condensado por agua, se entiende que lo que alimenta, lo que enfría el condensador no es directamente el agua de torre, sino se utiliza una torre indirecta, es decir, una torre donde el agua circula dentro de un serpentín y el aire, y con una ducha de agua, evidentemente, enfría el agua que sirve para condensar. ¿Por qué? Porque realmente los chillers que hemos visto antes normalmente tienen como condensador un condensador de placa. Con lo cual, si yo condenso en un condensador de placa con agua de torre, como este condensador de placa es muy difícilmente inspeccionable, o a veces, en el caso del Bathurst, no es absolutamente inspeccionable, al cabo de unos años, pues lo que tendré que hacer es coger el condensador y tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque se habrá llenado de cal, independientemente de los tratamientos, de cal, de yeso, de magnesio y todos los minerales que pueden estar. Con lo cual, yo creo que esta comparativa es absolutamente pertinente. Aquí, el azul es el coste inherente al agua. Nosotros hemos hecho, bueno, un análisis, hemos visto un poquito que pagaba la industria española para el agua y considerando los costes, la captación, el bombeo y los costes de tratamiento, los tratamientos anti-legionelosis, todo esto estamos valorando por valor bajo de 2 euros. Realmente estamos estimando en este momento que pueda ser de 2,5 euros, 2,8 euros. Pero bueno, da igual, ¿vale? Entonces, pues eso, oye, lo que decíamos, los sistemas indirectos, al final, pueden ser competitivos, inclusive en términos de life cycle cost. Bueno, aquí también un análisis del TEWI, digamos, de la generación total de anhídrido carbónico. Y entonces, aquí también tenemos el Amolight, no es el más bajo, pero está solo detrás del chiller de amoníaco con condensador evaporativo. Aquí, en el TEWI, hemos añadido también, bajo sugerencia de Javier, pues lo que es el vapor de agua producido, porque también el vapor de agua tiene un efecto invernadero. Bueno,
hemos intentado pues mover un poquito la presentación. Entonces aquí hemos dicho, vamos a hablar un poquito también de los circuitos y de la optimización de los circuitos. Aquí hay algunos ejemplos. Vuelvo a repetir, no voy a entrar en detalle en todo esto porque alguien después lo hará. Pero vamos, para dar una pincelada. Es el sistema más sencillo, tenemos un chiller, estamos hablando de un circuito primario a caudal constante, tenemos una carga, pues eso funciona o no funciona, ¿vale? Y todo el sistema de regulación será basado sobre la temperatura y sobre el funcionamiento de la parte de dirección del chiller en función de la demanda del utilizador. Aquí vamos a un sistema más sofisticado, también seguimos teniendo un sistema con caudal constante, ¿vale? La única cosa es que las cargas podrán ser variables. Entonces, en algunos casos, para mantener la constancia del caudal del circuito, tendremos válvula de 3 vías, en algunos casos válvula de 2 vías, y para compensar, al final, una válvula de presión diferencial que permite asegurar la constancia de la circulación del caudal del fluido frigoportor. Aquí nos sofisticamos un poquito más. Este circuito es válido solo y exclusivamente por por chiller que admitan una variación en su caudal. Por ejemplo, el Amolite prácticamente permite una variación entre el 100 y el 20%, recuerdo, si no recuerdo mal. Hay otro sistema, por ejemplo, sistemas convencionales con válvula termostática mecánica o no muy sofisticada, que permiten una muy escasa variación de caudal. ¿Por qué? Porque si yo varío el caudal, la válvula termostática ya no está en condiciones de seguir el funcionamiento, con lo cual tendría o un paro del compresor o problemas de retorno de líquido al compresor. Con lo cual, repito, este es un sistema muy interesante que a mí personalmente gusta muchísimo. Es el sistema que hemos intentado aplicar en todos los casos, inclusive a nivel de refrigeración industrial, para mataderos, para secaderos de jamones, y todo esto, y después explicaré por qué. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro chiller, que está en condiciones de asumir una variación de caudal. Tenemos un depósito, esto con Javier lo hemos discutido y peleado 27 veces, a mí me gusta más la impulsión, el sistema de control de la Amolite lo prefiere en el retorno, bueno, es igual, los dos funcionan. Tenemos una bomba y tenemos válvula de 2 vías y tenemos una válvula de 3 vías. ¿Por qué? Porque en todos los casos hay que mantener lo que yo llamo un caudal vital. Un caudal fisiológico. ¿A qué sirve este caudal mínimo fisiológico? Bueno, primero porque el chiller probablemente tendrá un caudal mínimo, en este caso me parece recordar el 20%, pero inclusive en sistemas inundados con amoníaco, donde esta limitación no existe, yo necesito tener un cierto caudal, si no, mi sistema de control ya no detecta nada. O sea, ¿qué sentido tiene una sonda de temperatura en un circuito que está parado? O sea, yo siempre necesito un caudal, no me salía, caudal fisiológico lo llamo normalmente, que permita pues leer lo que está ocurriendo. Pues en este caso no me gusta para nada, yo intentaría evitarlo de todas. Tenemos en el caso que el chiller, por ejemplo, no admita una variación de caudal más allá de una disminución, por ejemplo, de un 80%, estoy obligado a tener un circuito primario con caudal constante, ¿vale? Y un caudal secundario con caudal variable. Entonces, en este caso, lo que tengo que asegurarme es que la bomba P1 siempre tenga un caudal superior a la otra, porque si no, ¿qué me ocurre? Me ocurre que estoy mezclando ida y retorno. Es decir, si he calculado mi chiller por unas condiciones de -8 o -3, ni tendré -8 al chiller, no, ni tendré -3 al chiller, ni tendré -8 a los aerorefrigerantes. Tendré una mezcla. Y esto ocurre en un 70% de las instalaciones con depósito que yo he analizado. Esta es la solución mejor.
Las otras que intentan poner por en medio una mampara con las flechitas, tenemos un gravísimo problema. Los fluidos frigoportores no saben leer los esquemas. Entonces, aunque yo le ponga las flechas, pues al final son bastante anárquicos y harán lo que le da la real gana. Bueno, esto es algo, no sé si habéis visto un circuito de este tema, esto se utiliza en general en las minas, donde hay grandes demandas de refrigeración, circuitos muy largos, lo que los ingleses llaman slurry. Llamarlo sorbete, pues me parece que la traducción es español, es sorbete, pero no es sorbete de limón. Entonces, pues lo que hace este sistema es producir una mezcla fluida, suficientemente fluida, de agua y hielo. Es un sistema con cambio de fase, evidentemente. Tenemos un depósito donde se mantiene, como en los bares, cuando pedís un granizado, es el mismo pero a lo bestia, y después una bomba. ¿Cuál es la gran ventaja? Que como yo tengo agua y hielo, el calor específico del agua pues es 1, y el calor específico del hielo me parece recordar que es 80, siempre en kilocaloría por kilo. ¿Y qué hago? Bueno, ya lo veremos. No lo hemos explicado, lo explicaremos, que evidentemente el problema de los sistemas indirectos comienza a hacerse acuciante cuando estamos hablando de bajas temperaturas. Hasta medias temperaturas, menos 14, menos 15, pues perfecto, sin problemas. Cuando yo, por ejemplo, en un sistema, que es lo normal, tengo, por ejemplo, cámaras... sala de manipulación a más 10, tengo cámara a 0 grados, tengo cámaras a menos 25 y probablemente túneles a menos 40, ¿cómo me la apaño? Pues mira, esta es una buena solución. Con un chiller lo que hago es refrigerar, por ejemplo, polipropilenglicol a una temperatura de menos 10, menos 5, con esta alimento directamente estos tipos de servicio a baja y media temperatura, a media y alta temperatura, y utilizo este fluido frigoportor como elemento condensante para unas unidades locales, otra vez con muy escaso contenido de gas, que me permiten obtener en cámaras, por ejemplo, menos 25 y en un túnel menos 40. Uy, ya me he pasado 6 minutos. Este sistema water loop que vimos anteriormente, donde se cambia la regla del juego, lo que hago es utilizar como fluido refrigerante o condensante monopropilenglicol o polipropilenglicol que enfrío a través de un enfriador atmosférico y distribuyo este fluido a una temperatura, pues la que pueda, 25, 28, 30 grados, y este fluido me sirve para condensar las unidades autónomas, que pueden ser pues fan coil, pueden ser aerorefrigerantes, pueden motocondensantes, pueden ser otros sistemas de este tipo. Bueno, aquí entramos en el capítulo de los frigoportores. Aquí veis, digamos, varias propuestas de glicoles, salmueras, y esto que para mí es extremadamente importante, yo quería llamar la atención sobre esto, que es lo que los franceses llaman alcali, agua amoniacal. El agua amoniacal, que no es peligrosa como el amoníaco, prácticamente el agua amoniacal es la que sirve muchas veces para limpieza, puede llegar con viscosidades, bueno, realmente bajas, muy parecida a la de agua, y con coeficiente de transporte muy buenos, muy parecido a lo del agua, que es el mejor frigoportor que yo conozca, pues hasta temperaturas de menos 50, con concentraciones pues del 25%. ¿Vale? Pues ahí está. Aquí hay el consumo energético de bombeo de varios frigoportores. Tenemos el agua de referencia es 1, el MEG 1,65. Fijaros, el agua amoniacal 1,13. Cuando lo he hecho no tenía lo del temper, pero como tenemos mañana, creo, alguien que nos va a hablar del temper, pues no se explica.
Esto hemos dicho que el último punto era la elección del frigoportor y siguiendo la lógica del discurso, pues aquí tenemos los varios puntos que nos tienen que preocupar. Punto de congelación, pues evitar la congelación del líquido y bajar del eutético. Pues el calor específico pues tiene que ser alto, el calor latente tiene que ser alto, la viscosidad tiene que ser baja, la densidad tiene que ser alta, la presión del vapor, mejor pérdida, cuanto más baja, menor pérdida de presión en el circuito, toxicidad al poder ser nula o limitada, acción corrosiva respecto al material que utilizamos, pues nula o muy baja, el riesgo de incendio o explosión nula. Yo he estado trabajando como director de refrigeración de ICA en Brasil 2 años y medio, y allí, por ejemplo, las cervecerías utilizan alcohol etílico como fluido portor. Intentamos aquí en España hacer una instalación para Heineken utilizando alcohol, imposible por razones fiscales, Guardia Civil y todo esto. Bueno, pues veían todos los obreros y los técnicos chupando del... Imposible. Os he dicho que esto no tiene ninguna pretensión de profundizar en estos temas, pero para vuestra información, pues varios gases. Hemos dicho que estamos privilegiando gases con un COP alto, y efectivamente vemos el 152A, que es 326, el R290, 303, el R717, 321, el R744 no lo ponemos porque es complicado parametrizarlo, pero evidentemente pues también bueno. Bueno, ¿cuántos kilos se pueden poner en función del tipo de local? Nosotros estamos en este momento enfocados a la ubicación 3, es decir, sala de máquina o exterior, y vemos que en función del tipo de gas, por ejemplo, el A2L, los de la familia 1, 2, 3, 4, pues no hay límites, el 152A tampoco, el R290. A mí de vez en cuando me gustaría, no sé si hay presente, tener una charla con lo que han hecho el nuevo reglamento de instalaciones frigoríficas en España. Me parece absurdo, me parece simplemente una sarta de norma para dar trabajo a ingenieros, que está bien, tenemos que comer, y a burócratas. La verdad que no se entiende cómo se pueda limitar el contenido, permitirme esta parafala, 5 kilos de propano cuando cualquiera, estaba a punto de decir la señora, pero dice machista, bueno, en una casa pues cualquiera puede manejar una bombona de butano de 13 kilos o de propano y no hay ninguna regla. Y es abierto, si yo abro la válvula y a partir de ahí, mira, puede pasar cualquier cosa. O sea, esto es, yo no sé cuánto tiempo, señores de iFit, vais a tomar para tomar cartas en asunto y decir, señores. Bueno. No sabe, no contesta. Bueno, perdonadme, lo tenía aquí. Pues esto yo tampoco voy a entrar, esto lo explicará el amigo Javier. Esto es, digamos, cómo seleccionar, no solo cómo decidir de poner una bomba de caudal variable. Evidentemente tiene que ser una bomba de caudal variable para circuitos que la admitan, pero sobre todo cómo elegir los puntos de trabajo dentro de la zona de mayor rendimiento de la misma. Bueno, estoy llegando al final. Estas son las ventajas que tiene que puede tener o tiene un sistema directo. Me siento porque ya comienza esta clase. Bueno, primero, limita los riesgos de fuga reduciendo los riesgos personales. Hemos dicho que security first. Lo primero es la seguridad de las personas. Medioambiental y eventuales pérdidas de producción. Hombre, imaginaros un almacén de, qué sé yo, de fruta, y de repente hay una pérdida de amoníaco, por ejemplo, y toda la fruta, o de jamones, ya veremos un ejemplo. Y mandamos la producción de Sánchez Romero Carvajal a freír espárragos. O la producción de Encarlopsa, 4 millones de jamones que tiene almacenado en Almaguer para Mercadona, y vamos, hay una fuga de amoníaco y todo a tomar viento.
Reducción de la carga de gas refrigerante, hasta un 85-90%, lo hemos visto. Más oportunidad para uso de refrigerantes naturales como el R717 o hidrocarburos, con un bajo PCA se dice. Sistema de refrigeración compacto, es un sistema compacto, chiller prefabricado con funcionalidad y prestaciones probadas en fábrica, sin conexiones frigoríficas in situ y condensación por aire. Si además tenemos condensación por aire, facilita su instalación. El concepto que decía antes de plug and play, es decir, llega el chiller, no hay que hacer ninguna conexión más allá del circuito hidráulico, que son 2 bridas de acero inoxidable, y a partir de ahí el circuito. Minimiza la necesidad de desplazar a las instalaciones personal con alto grado de especialización para montaje, puesta en marcha y mantenimiento. Reduce el tamaño de la sala de máquina o elimina la necesidad, es decir, es pasta. Si yo no obligo al cliente a construir una sala de máquina con lo que cuesta la superficie y la construcción, pues mira, es un ventaja añadido. Señor cliente, ¿así a usted le parece que todas las instalaciones son iguales? Pues no, la mía no es igual. Podrá costar un poquito más o un poquito menos, podrá tener un COP o un SERP un poquito más o un poquito menos, pero usted no tiene que gastarse el dinero para construir esto. Usted no tiene que ocupar un espacio que puede dedicar a almacenamiento o producción, porque yo le desplazo la máquina o en un tejado o en una zona que tengo fuera a disposición, o en una sala de máquina mucho más reducida. También es cierto que con estos sistemas yo puedo acumular energía frigorífica. Es decir, que puedo pensar en tanques, evidentemente, pues para acumular este fluido frigoportor. Acorta y asegura los plazos de entrega. Yo creo que si os acordáis cuáles eran los criterios de entrada, yo creo que las ventajas cubren perfectamente lo que era la introducción. Pero no todos son ventajas. Tenemos también desventajas. Y es profesional y serio nombrarlas. Hay un posible mayor coste adicional de primera inversión para bomba e intercambiadores. Coste mitigado por el menor coste de la distribución. Es decir, es verdad que tengo más aparatos respecto a un sistema directo, pero, por ejemplo, el coste de los aéreos refrigerantes, que muchas veces pueden ser en cobre o aluminio, es muy inferior al caso de evaporadores, el caso del amoníaco, que tiene que ser en acero inoxidable o acero galvanizado. Hay un consumo adicional de bombeo del fluido secundario y una menor temperatura de evaporación. Hay un intercambio, con lo cual el rendimiento en principio es bajo. Pero si yo lo considero a nivel de SERP y de ecodiseño, pues hemos visto que estoy absolutamente en línea con las mejores opciones. Existen limitaciones. En aplicaciones a baja temperatura hay que recurrir al sistema más complejo y de mayor coste. Una de las soluciones que yo pregono y vengo pregonando es la utilización de agua amoniacal, que en España he dicho de escaso empleo, diría de nulo empleo, pero en Francia se utiliza muchísimo. Y yo no le veo ninguna razón para no utilizarlo. Oye, que se me cae, hay una fuga y pierdo agua amoniacal. Bueno, te pasa todos los días cuando pasa el personal de limpieza limpiando el suelo, ¿vale? Y además no tiene por qué escaparse, quiero decir, de entrada. También se puede utilizar CO2 como secundario, pero todo esto evidentemente complica un poquito más la vida. Y como siempre, me encanta esta diapositiva. El diablo, Elo me la ha intentado cambiar 27 veces, pero yo no me dejo. A mí este diablo me encanta, o la diabla, no sé. El diablo está en los detalles. Ineficiente diseño de circuito secundario con resultado de mezcla entre impulsión y retorno. Estamos en Andalucía, entonces diré ASIN. Deficiente regulación a carga parcial con multichiller. Un tema que esto también lo hemos discutido mucho. En Intercon lo tenemos resuelto. Pero cuando yo tengo muchos chillers en paralelo, no es trivial y no es banal
la regulación de los chillers cuando va cambiando la potencia. A tal propósito, hay un maestro que fue mi maestro, un tal Carlo Pizzetti, que escribió un libro que se llama Aire acondicionado de refrigeración, que trata en un capítulo específico, no recuerdo cuál, justamente las técnicas para, o cómo se hace, o la problemática que puede surgir de este punto. Mal selección del material de tubería, soporte, sistema de dilatación. Señores, no es fontanería. Hay que ser muy serio. Yo he tenido mucho más problemas de este tipo con sistemas indirectos con glicol que con sistemas directos. ¿Por qué? Por ejemplo, ya he dicho, vendrá alguien a explicar el tema de los frigoportores, pero en sí, el monoetilenglicol y el monopropilenglicol son altamente corrosivos. Para evitar su corrosión se añaden elemento tampón para controlar el pH y su agresividad. Tiene un problema, decaen y se ponen mucho más agresivos a contacto con el aire, con lo cual, inspección de los filtros, todas las veces que se hacen reforma, entonces hay que tener un extremado cuidado. Yo me he visto en una textura de tener que recuperar 35.000 kilos de glicol porque estaba hecho una pasta. ¿Vale? No funcionaba, dejaba de funcionar, las bombas consumían un montón y abrimos y dentro teníamos una mermelada. Pero afortunadamente Nalco vino con un camión, unas bombas, unos filtros, se pudo recuperar la cosa y fuera de. Otro problema que da, y lo digo, esto es gratis, como todo hoy, a veces con sistemas indirectos os vais a encontrar con problemas de corrosión y pérdida en las apéndices muertas de las tuberías, en acero. Entonces, pensando, pues esto es debido a que hay una estación, una subestación, hay una estación de trenes de corriente continua. No, lo que más probablemente pueda suceder es que las cascarillas de la soldadura vayan dentro de la tubería corriendo y se paran al final, los colectores que son un apéndice muerto. Entonces, como el material de la soldadura no es el mismo material de los aceros, con el frigoportor forma una pila galvánica y allí se forma, y lo veis porque es la corrosión, si hacéis una selección, es un cono, cada vez más pequeño, pero suficiente para perforar. Entonces, sobre todo cuando es aislado, a un cierto punto se ve el agua que comienza y qué demonio ha pasado, todo sesudo y todo esto, muy probablemente es esto. Otro problema que pueda darse es el insuficiente volumen del circuito de fluido secundario con relación a la potencia de refrigeración. Esto pasa sobre todo con compresor de tornillo con regulación con el cassette. ¿Por qué? Porque el cassette para desplazarse de la máxima carga a mínima carga necesita un minuto y medio. Si yo no tengo suficiente carga de refrigerante, mis utilizadores dejan de pedir, comienzas a bajar la temperatura, el sistema de regulación del compresor manda la válvula corredera a parcializarse, pero no le da tiempo y salta antes la sonda antihielo, con lo cual la planta se para y tiene que ir alguien allí a mirarlo. Bueno, y esto creo que es una de las cosas, espero, que pueda más interesar. Mira, esta es una comparativa hecha en varios sistemas. AMD es sistema directo y AMG con glicol. Estos son capacidad en jamones y esto es la diferencia de precio que una solución o la otra implica sobre el coste del jamón. Entonces, veis que aunque el COP y todo esto pueda ser mucho más elevado, cuando nosotros caemos en el detalle de, oye, ¿y todo esto cuánto influye en el precio unitario del producto? Porque al final es esto. ¿No? El aire acondicionado es diferente, pero en este caso es esto. Al final son peras, ¿vale? Y se pueden contar, son patatas, se pueden contar. ¿Y dónde se cuentan? ¿En el COP? Pues sí, pero donde se cuentan es en el precio, la influencia sobre el precio unitario del producto. Esto explica por qué todos los jamoneros son tan tontos
que en lugar de utilizar sistemas directos que gastan menos energía en principio, pues utilizan sistemas indirectos, mucho más seguros para las personas y para los productos. Bueno, las conclusiones, pues yo no me voy a dilatar más. Las conclusiones las he explicado en el transcurso de la ponencia.